Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. En el video de hoy aprenderemos cómo dormir rápido con 4 sencillos pasos. Con el primer número, apague los dispositivos electrónicos. ¿Duermes con la televisión encendida? ¿O navegas en las redes sociales antes de acostarte? La tecnología te mantiene despierto mientras miras tu teléfono o la pantalla del televisor. Un estudio de 2014 analizó los patrones de sueño de más de 700 adolescentes que utilizaban algún tipo de tecnología por la noche. Los investigadores realizaron pruebas basadas en los dispositivos que usaban los participantes antes de acostarse, con un grupo jugando videojuegos y el otro mirando televisión. Descubrieron que todos los dispositivos electrónicos alteran el sueño de alguna manera. Los videojuegos retrasan el inicio del sueño. Se despertó temprano mientras veía televisión. Incluso escuchar música aumentaba el riesgo de sufrir pesadillas, pero cada técnica tenía una cosa en común. Dicho esto, todos ellos hacen que sea más difícil conciliar el sueño, y este no fue el único estudio. Otro estudio de 2013 no encontró los mismos resultados para ordenadores, teléfonos móviles y televisores. Descubrieron que en realidad puede aumentar el sueño, reducir el uso de tecnología durante la noche, lo que puede resultar costoso. Un tercer estudio añadió que apagar los dispositivos una hora antes aumentaba significativamente la duración y la profundidad del sueño. Entonces, ¿por qué la tecnología es tan dañina? El primer problema y el más obvio son las pantallas que producen las computadoras, teléfonos y televisores. Se dice que la luz azul limita la producción de la hormona melatonina. Nuestro cuerpo libera melatonina en la sangre para despertarnos. En otras palabras, nos cansa. Este proceso suele comenzar alrededor de las 9 a.m. El tiempo de aparición puede variar dependiendo de cuánto duerma, pero dura aproximadamente 12 horas. Idealmente, la melatonina ingresaría al torrente sanguíneo unas horas antes de acostarse, dándole tiempo para relajarse y conciliar el sueño. Pero con la tecnología, no hay nada que le diga a su cuerpo que se relaje y no lo hace. Afortunadamente, no se secretó ninguna hormona que indujera el sueño, así que tuve tiempo para descansar. La mayoría de las computadoras modernas te permiten ajustar el tipo de luz en la pantalla para que puedas utilizar la tecnología sin interrumpir la producción de melatonina, pero esto no te exime de responsabilidad. La tecnología aún puede afectar significativamente el sueño al reconfigurarlo. Ahora, a diferencia de meditar o leer, actividades como los videojuegos mantienen la mente enfocada. Requiere concentración y estado de alerta, lo que estimula la mente, dejando el cerebro confundido y excitado al intentar dormir. Se necesita tiempo para que la melatonina entre en acción y el cerebro se apague en un instante, por lo que apagar tus dispositivos al menos una hora antes de acostarte puede darle un descanso a tu cerebro. Por último, la tecnología puede alterar el sueño al interferir con el sueño profundo. A las personas les gusta usar sus teléfonos como despertadores y subir el volumen para mantenerse despiertas, pero corren el riesgo de que los despierten en mitad de la noche múltiples mensajes de texto, llamadas y correos electrónicos. Puede parecer mucho, pero ¿por qué es importante despertarse de vez en cuando? Si deseas revisar tu teléfono más de cerca, estas pequeñas interrupciones pueden tener un gran impacto en la calidad de tu sueño. Su cuerpo y cerebro necesitan un sueño profundo para la memoria y la recuperación, pero llegar allí requiere varias horas de sueño ininterrumpido. Cuando tu teléfono te despierta, le roba a tu cuerpo y a tu cerebro el tiempo que necesitan para rejuvenecerse. Segundo, coma inmediatamente después de 10 años de investigación. Todavía existe controversia sobre si comer por la noche es bueno para la salud. Algunas personas dicen que comer por la noche acelera el aumento de peso, mientras que otras dicen que acelera el metabolismo. Tampoco ayuda que muchos de los datos reales sobre el tema estén oscurecidos por mitos populares. La opinión generalizada es que la comida chatarra tiene un alto potencial para aumentar de peso y se almacena en forma de grasa durante la noche. Sin embargo, un estudio de 1988 encontró que la tasa metabólica promedio es la misma durante el día y la noche. Otro mito es que las calorías son más importantes por la tarde. En otras palabras, 100 calorías por la mañana son peores que 100 calorías por la noche. Escucho eso todo el tiempo.
Pero a pesar de todo esto, ningún estudio ha demostrado que esto sea cierto. La evidencia confusa de que algo siempre es correcto es comer ciertos alimentos antes de acostarse. Cuando las personas piensan en comer por la noche, solo se concentran en la hora a la que comen, lo que perturba su sueño. Para aquellos que piensan que no habrá efectos secundarios por comer cualquier cosa, si es el momento adecuado, intenten cenar temprano. Dale tiempo a tu cuerpo para digerir o intenta medir diferentes cantidades de comida. Puedes desayunar, almorzar y cenar ligero, pero ¿todo esto mejora la calidad de tu sueño? De hecho, lo que comes es menos importante que lo que bebes. Contiene azúcar, cafeína y queso. Dificulta conciliar el sueño y parece luz azul. Mantener el cerebro despierto es algo que no desea hacer justo antes de acostarse. Los alimentos picantes o grasosos se digieren lentamente y pueden causar molestias. Acidez de estómago, incluso los alimentos saludables ricos en agua, pueden causar problemas. Si comes una tonelada de melón o apio, te despertarás con la vejiga llena, así que no te preocupes por lo que comes y concéntrate en elegir los alimentos correctos. Los plátanos ayudarán. Al suministrarle a su cuerpo relajantes musculares como potasio y magnesio, se relajará. También ayuda al cerebro a producir melatonina, que induce el sueño. Alimentos como las almendras y el pavo son excelentes fuentes de triptófano. El triptófano estimula la producción de serotonina, que afecta directamente al ciclo del sueño. Por lo tanto, comer alimentos reconfortantes naturales le ayudará a conciliar el sueño más rápido. En tercer lugar, permanecer en cama para comer y dormir con frecuencia le ayudará a conciliar el sueño más rápido. ¿Te gustaría mirar televisión o jugar en la cama y utilizarla como espacio de trabajo mientras estás fuera? Por supuesto, estos hábitos pueden interferir con tu sueño. Nuestros cerebros asocian naturalmente acciones en el mismo lugar. Por ejemplo, cuando vas a trabajar, tu cerebro reconoce dónde estás, qué significa y si te gusta mirar televisión. Si empiezas a ver Netflix en el trabajo porque no es un ambiente para ver una película o calentarte, tu cerebro comienza a asociar ambos, y lo mismo ocurre con tu cama. Cuando trabajas desde la cama, creas nuevas asociaciones. Tu cama no está sola. Si duermes más, tu cerebro no lo sabrá. ¿Cómo debería sentirme? Ya sea que necesites estar alerta y productivo, como en el trabajo, o relajarte, como por la noche, normalmente terminas con una combinación inútil. No se sentirá motivado para trabajar, pero también puede resultarle difícil descansar. Puedes evitar alterar este comportamiento haciendo de tu cama un santuario para dormir. Trate de mantener todas sus habilidades para comer y trabajar en otra habitación, para que su cuerpo sepa exactamente qué hacer cuando se vaya a dormir. Cuarto, no lo fuerces. Ya sea que te obligues a dormir por la mañana para un examen o una entrevista de trabajo, nada es más frustrante que permanecer despierto y ver pasar el reloj. Está oscuro, tranquilo y acogedor, pero mi mente está ocupada. Sé que necesito dormir bien por la noche, pero no puedo dejar de dar vueltas en la cama. Te imaginas lo cansado que estarás por la mañana y piensas que tu futuro depende de si puedes o no dormir ahora mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué de repente tengo insomnio cada vez que pasa algo? Lo más importante es que el estrés y el sueño no se mezclen física ni mentalmente. El estrés inunda tu cuerpo con hormonas como el cortisol, que te hacen sentir alerta, dándote un impulso de energía. Para empeorar las cosas, el estrés puede empeorar su cuerpo. Una pequeña duda puede volverse tan intensa que te llevará horas relajarte finalmente. Esto sucede especialmente a menudo antes de acostarse, porque no hay nada que te distraiga. Normalmente puedes trabajar, estudiar o hacer ejercicio. Mi mente está ocupada, pero cuando estoy en la oscuridad, me siento atrapado en mis pensamientos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero deberías intentar descubrir qué te hace despertar. No está listo todavía. Una vez que tomamos conciencia de un fallo, nos preocupamos por él, nos concentramos en él la mayor parte del tiempo y hacemos todo lo posible para permanecer allí y evitar las cosas que nos despiertan. Por ejemplo, cómo escuchar canciones para tomar una decisión y resolver problemas. Esto te ayudará a superarlo aunque no tengas miedo. El objetivo es quitarte la carga de encima. Intenta aceptar que solo duermes cuando tu cuerpo está preparado, ni un segundo antes.
Entonces, en lugar de quedarte ahí tumbado, puedes relajarte. Ya sea que esté leyendo, meditando o tomando un baño cuando esté listo, estas distracciones relajantes pueden ayudarlo a conciliar un sueño profundo y reparador. Gracias por ver Tranquilamente. Suscríbete para obtener más contenido excelente en el futuro.